Muy buenas tardes, tengan mis estimadísimos radioescuchas. El día de hoy vamos a empezar Coach Online platicando de los errores en los libros de historia. ¿Tú crees que lo que te enseñaron en la escuela sobre la historia mundial y la historia de México es correcta? Pues les tengo una sorpresa, así es que acompáñenos, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión. Expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Listísimos para iniciar, dándoles la bienvenida a este viernes de cotorreo. Nos hace falta uno de los tres chiflados, Rodrigo Limón. Viene de regreso de un viaje de trabajo que tuvo que hacer y así es que está en la carretera. Si nos está escuchando, pues le deseamos que tenga un regreso tranquilo, sin sobresaltos, sin sismos, ni nada por el estilo, ni huracanes, ni ciclones, nada de eso le deseamos y nada de eso le deseamos a nadie absolutamente. Sí tengo que tocar nuevamente la situación del sismo y no es en el ánimo de hacer una publicidad barata, o sea, no se trata de que como está de moda el sismo hay que hablar del sismo para que la gente esté atenta, no. En este caso voy a irme un poquito más allá porque sí hemos estado cambiando de tema. Realmente me preocupa de sobremanera que mucha gente se está alarmando y está alarmando con supuestos cataclismos, catástrofes de sismos y de no sé qué cuánta cosa más. La verdad es de que es muy, muy difícil, si no es que realmente imposible, pronosticar un sismo con una certeza que te pueda decir mañana va a temblar. Nadie al día de hoy lo puede hacer. Así es que es muy difícil que esto lo que nos están diciendo, estos rumores que están iniciando por ahí sean ciertos. Por lo cual, pues yo les invito a que conservemos la calma. Si les da tranquilidad prepararse con algún kit o algo, adelante. Eso es válido total y absolutamente. Y no porque mañana vaya a ser el sismo, sino porque eventualmente va a haber un sismo y hay que estar listos para ello. Si ustedes revisan, y esto por ahí escuché a una persona muy alarmista que vive en Estados Unidos, pero que es de origen aquí mexicano, decía que se están dando sismos muy continuamente. Bueno, yo les quiero comentar que en alguna ocasión uno de mis hijos se inscribió a un servicio que reportaba todos los sismos a nivel mundial. Y bueno, se tuvo que desconectar de ese servicio porque cada que temblaba en alguna parte del mundo él recibía un mensaje a su teléfono. Pues se hartó totalmente porque cada 10 segundos, 15 segundos cuando mucho, medio minuto, un minuto, estaba recibiendo un mensaje de que había temblado en alguna parte del mundo. Entonces, el hecho de que ahora estén queriendo decir que esto es una muestra de que algo grande viene, ¿qué creen? No sé si sí, no sé si no. Pero nadie puede pronosticarlo de una forma certera. Así es que la verdad, pues a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y a final de cuentas yo creo que por ahí es donde vamos a ser más útiles. Digo, si nos toca, nos toca. Y pues, ¿qué más les puedo decir? El día de hoy vamos a hablar, bueno, tenemos la compañía de Alejandro Ruiz Garavito, que nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy. Así es que nada más son dos chiflados, no va a estar el tercer chiflado. Hoy, buenas noches, Aldo. Bienvenido. Sí, como dice la frase, cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas. Exactamente. No sé si ha tocado ver por ahí estos videos en YouTube donde hay gente que dices, ¿cómo es posible? Haz de cuenta, viene un carro rodando directo hacia el individuo y por algo, no sé, pega en una piedrita o algo y el carro le brinca encima. O él se tropieza o se voltea o lo que sea. Y pues no les toca, ¿no? Y a final de cuentas no iba a dejar de salir a la calle, no iba a dejar de trabajar, no iba a seguir persiguiendo sus metas. Exactamente. Porque el riesgo de que no suceda algo es más alto de que sí suceda. Vamos, la estadística o la probabilidad, más bien dicho. Entonces, si tú dejas de hacer las cosas porque va a pasar una desgracia, pues te vas a quedar sin desgracia y te vas a quedar sin metas. Entonces, la idea es de que sigamos siempre trabajando en torno a esto. ¿Cómo ves el tema de hoy, Alejandro? Los errores en los libros de historia. Bueno, cada vez, entre más crezco, más cuenta me doy de que lo que me enseñaban en mi época, en la primaria y en la secundaria, ha sido muchas cosas
si no completamente mentira, muy poéticas a lo mejor en algunos casos, son muy románticas, creo que esa es la parte. Hay un dicho por ahí que dice que la historia los hacen los triunfadores. Exactamente. Y yo creo que eso es totalmente cierto, y de hecho creo que puedo platicarte una de las primeras grandes mentiras de la historia. Es una anécdota que quizás no todos lo sabemos, pero bueno, después de la independencia de aquí de México, resulta de que España pues no se quedó conforme. O sea, ¿tú crees que se iba a quedar? Ay, no, ya, ahí muere, déjenlo. No. Y más que en ese entonces México era un territorio enorme. Enorme. Entonces resulta que preparan pues no expedición, sino un contraataque, un contraataque, y mandan a un general, del apellido no lo recuerdo, traigo mi acordeón, pero ahorita el brigadier Isidro Barradas. Lo mandan y viene este señor, y bueno, pues resulta de que en los libros de historia se dice que Antonio López de Santa Anna, que fue el general que despacharon para enfrentarlo en la región de acá de Tampico, norte de Veracruz, resulta de que se dice que pues él fue el héroe de esta invasión. Pues resulta de que la invasión no llegó a ser tal, o por lo menos en la magnitud que se esperaba, porque pues lo recibieron los huracanes al brigadier español. Resulta de que diezmaron sus tropas. Al llegar se enfermaron de cuánta cosa rara les tocó, y pues resulta que hubo cuando mucho 2 o 3 escaramuzas antes de que se rindieran las tropas españolas. Y bueno, se habla de que sí, el grandísimo general Antonio López de Santa Anna salvó a la República. Que después lo tachamos de... Claro, de 20,000 cosas, ¿no? Sí. Después de 20,000 cosas. Y así como esto, está realmente, me estoy riendo por un mensaje que me están llegando por acá, al WhatsApp. Así realmente está plagado, y no solamente la historia de México. Hay cada dato tan curioso y tan peculiar que, o sea, a final de cuentas, digo, ni tú ni yo estuvimos ahí, Alex. Eso nos queda claro, ¿no? Pero la cuestión está de que ni siquiera ponemos en tela de juicio lo que se nos dice. No somos capaces de investigar la otra cara de la moneda. Y creo yo que esa va a ser la invitación del día de hoy, de que si bien existe una versión casi siempre del ganador, también hay una versión de la contraparte que fue el que perdió. Y vamos a platicar algunas de esas anécdotas el día de hoy. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos sus mensajes al 331 019 0712. Este es su programa Coach Online. Vamos a una pausa y regresamos. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. El día de hoy platicando sobre esos errores que se encuentran en los libros de historia, o posibles errores. Vamos a dejarlos así, porque yo insisto, yo no fui testigo de absolutamente nada de lo que vamos a platicar el día de hoy. Alex tampoco. Así es que, pero digo, a final de cuentas existen estas otras versiones que se me hacen interesantes y muy bien documentadas. Me encantaría leer lo que nos están compartiendo aquí nuestro amigo Julio César Moreno. Dice: no me toques ese vals, dice. ¿Quién me va a devolver el dinero de las colegiaturas? Ahora resulta que Benito Juárez, que vemos en las fotos, no es el mismo del que realmente es. Dicen que es un cura que se sacaron de la manga. Además de que realmente no había serpiente que estaba siendo devorada por un águila, sino un ave. Dice, no, Julio César Moreno. Y pues sí, vamos a platicar precisamente de eso, pero antes de entrar así como a nuestra zona local, de lo que viene siendo aquí México, pues me encantaría platicarles detallitos así para que nos demos general. Una idea, sí, nos demos una idea de cómo está la situación. Por ejemplo, se habla de que Nerón, ¿ustedes se acuerdan de Nerón? ¿Tú te acuerdas de Nerón? Sí. Por supuesto. No es el perro del vecino. Nerón era un emperador romano.
Y resulta de que se dice que Nerón incendió Roma. Todo mundo eso lo digo, pues yo también se supone que eso fue lo que me enseñaron. Yo juraba que Nerón Lo tachaban de un César muy loco. muy loco. Y de hecho nombró cónsul o senador a su caballo. Sí. Se dice también eso. Ahorita ya lo pongo en duda, porque resulta que hay un historiador de nombre Tácito que en uno de los escritos que dejó Tácito para la posteridad se mencionaba que el emperador se encontraba en otra ciudad, estaba en Antium al momento del incendio de Roma. Y entonces si hay un documento que nos dice que no era cierto, pues ¿qué está pasando? Sí. Además de que muchas cosas pasan en esa época del Imperio Romano, hasta la versión del Imperio Bizantino, todos los Césares eran muy jóvenes, o sea, había Césares que a los 17 años ya eran Césares, pero duraban en ocasiones meses. Sí, sí. O sea, realmente los Césares no duraban mucho. Claro. Ellos no eran como los faraones en Egipto o como el príncipe persa, Claro. que se sentían una deidad. Así es, y nadie lo tocaba. Y nadie lo tocaba, que también duraban muy poco porque también llegaban muy jóvenes y morían muy jóvenes porque en esa época la esperanza de vida era muy poca. Claro. Entonces los Césares en esa época incluso no tenían todo el poder. Había un grupo que era conocido como ahorita les digo el nombre. ¿Los senadores? No, era un grupo, era como si fuera el Estado Mayor Presidencial en México en ese entonces. Ahorita ¿Los pretores? Los pretores, los pretorianos, así, que ellos en realidad eran quienes gobernaban militarmente hablando, Sí. porque ellos tenían la capacidad de quitar y poner al emperador. Incluso lo mataban. Ujú. Esa era la forma más común en esa época. Es que se suicidó, lo suicidamos, ¿no? Sí. Entonces, muchas cosas de las que se han hablado de los emperadores, pues muchas van a ser pues falacias o cosas que no van a concordar con la historia, ¿no? Claro. Con la línea natural del tiempo. Claro. Sí, y aunque hubo también diferentes épocas donde sí llegó el César ya a convertirse en un todopoderoso. Sí. Y donde ahí sí ya sus chicharrones tronaban, pero como había la posibilidad de sucesión y no era por linaje, entonces todos eran postores. Todos eran, de hecho, cuando Julio César, que empieza el linaje de los César, él era, ¿cómo les podré decir? Él era un rebelde. Julio César fue rebelde y en ese entonces Pompeyo era el fuerte, el hombre fuerte, que tenía sus propias tropas. Y todo el mundo pensaba que Pompeyo iba a ser el siguiente gobernante de Roma. Y en ese entonces Roma se encontraba al norte e invade, por decirlo de una manera, Roma. Y la famosa frase de alea jacta est, la suerte está echada, al momento de que cruza el río Tíber. Y va a enfrentarse a las tropas de Pompeyo y a final de cuentas César triunfa. Bueno, eso nos dice obviamente la historia, ¿no? Quién sabe que haya sido cierto, si haya sido confabulación, qué haya pasado. En fin, todo ese tipo de cuestiones que hay que ponerlo realmente en tela de juicio. Y ustedes me podrán decir, ay, ¿a quién le importa lo que sucedió en ese entonces? La historia realmente nos prepara para no repetir los errores que se cometieron antes. Ahí, por ejemplo, cuando los gobiernos adquieren poder absoluto, ahí hay un gravísimo problema. Y en toda la historia de todo el mundo nos hablan de que los gobernantes con poder absoluto, a final de cuentas, pues se corrompen absolutamente. Y desgraciadamente existe una tendencia a repetir esa historia. Entonces, estoy leyendo un poco la biografía de Julio César. Era un cayo. Así se les llamaba, que era como esta figura de general o una cosa así. Era como generalísimo, general de ejércitos. Después él fue pretor, precisamente. Sí, así es. Y como pretor fue como llegó a ser líder supremo de Roma. De hecho, los Césares el linaje de los Césares, o se les empieza a llamar Césares a partir de Julio César, exactamente. Ya antes ya había habido emperadores, pero no eran esa frase de salve César, ¿no? Exactamente. Y fíjate que hablando de los Césares, ¿te recuerdas que después
con Marco Aurelio y todo este rollo, y con el mismo Julio César cuando invaden Egipto. Y hay otra historia interesante, otra mentirota o verdad a medias. Pues te acuerdas de Cleopatra. Claro. Bueno, Cleopatra, pues resulta de que todos decimos, sí, la faraona o emperadora de emperatriz de Egipto. Pero resulta de que no era egipcia. Esa no se la sabía. Era Macedonia. Era griega, exactamente, de la región de Macedonia. Cuando Macedonia era parte del Imperio griego. Sí, exactamente. Y lo que sucede es de que el linaje de los Ptolomeos, con P al principio, si lo digo correcto, escupo aquí el micrófono. El linaje de los Ptolomeos era de Macedonia. Eran ellos los gobernantes de Egipto en ese momento. Entonces resulta que esta alianza en realidad se estaba dando con la región de Grecia, no con Egipto. Bueno, Egipto era parte de ese imperio, pero pues igual, o sea, son esos verdades a medias de la historia, donde bueno, ya ves, hasta salió película. ¿Y quién fue Cleopatra, de la más antigua película? Elizabeth Taylor. Ah, claro, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, que es un clasicazazo. Pero bueno, también ahí es otro problema que surge. En muchas ocasiones Hollywood nos quiere presentar las historias, y ¿qué crees? Se las compramos, Alex. Es que sí, hay que entender que, bueno, pues el cine es un arte, ¿no? Entonces, sí, también pasa mucho con algunas otras novelas escritas, que mucha gente se las cree, que son novelas históricas. Ojo, son novelas. Sí, sí. Que tengan algunos datos relevantes, importantes. Eso es una figura literaria utilizada por el escritor, claro, para darle cierta continuidad, claro, a la historia. A su historia, por supuesto. ¿No? Y hay unas que causaron una controversia impresionante no hace mucho, y hasta, claro, ya se hicieron películas escritas, claro, por estos famosos libros escritos por Dan Brown. Sí. Código Da Vinci, claro, Inferno y todos, claro, esos, que tienen datos muy interesantes, ¿sí? Que si uno se pone ahora estamos en la era de la información, claro, ahora cualquier, claro, cosa que le preguntes a Google te la responde. Claro. Entonces, si tú te metes y empiezas a investigar o a hacer investigación en internet, te va a ir llevando por muchos caminos, y luego cada camino tiene diferentes convergencias, y te puede llevar por la verdad, por una verdad a medias, claro, o por una falsedad total, o una falsedad a medias. Que es lo mismo. Que es exactamente lo mismo. Entonces también hay otras cosas que no, claro, nos contaron, que sí fueron ciertas, claro, pero que no nos contaron. Claro, y de hecho ahí no me meto, porque ahí sí me linchan saliendo de la estación de radio. O sea, realmente son historias muy interesantes, que no cambian en nada el mensaje subyacente en la historia de Jesucristo. Claro. O sea, el mensaje para mí es lo importante, pero digo, no, porque sí, realmente creo que mi mamá me agarra con el matamoscas. Si nos están escuchando y traen inquietud de ponerse a leer sobre un tema que siempre nos han dicho, y que cuando uno se pone a leer sobre ese tema realmente puede encontrar, no son, digo, cuando lo leen se van a empezar a dar cuenta que la gente que escribe sobre eso es una reverenda tontería, pero hay una línea de investigación muy seria, eso es lo que me preocupa, que es muy seria, donde todavía se piensa que el mundo es plano. No, sí, todavía hay gente que dice que el mundo es plano. Todavía hay gente que piensa que la Tierra es, sí, plana. Y tienen sus mapas. Sí, totalmente. Es impresionante. No. El otro día vi un video. Digo, eso sí es histórico, tienes toda la razón del mundo, pero todavía hay gente que lo defiende. Vi un muchacho, yo creo que de preparatoria en Estados Unidos, dando su explicación, y ponía un plato. Dice, a ver, si le aviento agua a esta pelota, ¿dónde el agua se cae? Y luego pone un plato, mira, aquí se sostiene, aquí el agua, sí, claro, contiene. El plato tenía sus curvaturas, ¿verdad? Claro. Obviamente. Dices tú, no lo creo. No lo creo. Y lo peor del caso es que es una línea de investigación seria. Sí, pero ay, Dios mío, realmente es como para otra historia bien interesante que nos han platicado. Bueno, hay que decir cosas muy interesantes también, que, por ejemplo, en toda la línea del tiempo que estamos viviendo nosotros, hay que decirle a la gente que vivimos, aunque no parezca, en la época de mayor paz histórica. Aunque parezca que no. Pero en la época de los 1800 para atrás, todo el mundo estaba en guerra. Siempre.
Que haya más muertos ahora, somos más. Me Que atrevo sean a más, dudarlo. que sean más catastróficas las guerras ahora, quizá. No, sí, pero también resulta, por ejemplo, que nuestro país, aquí vecino del norte, resulta de que No existía en ese entonces, no, es que aparte. toda su vida ha estado en guerra contra alguien. Les voy a recordar los teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándanos tu mensaje al 331 019 0712. Este es su programa Coach Online. El día de hoy platicando un poco sobre las mentiras que nos dicen los libros de historia. Vamos a una pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Les tengo sorpresita y les va a encantar. Resulta que me acaban de traer aquí un par de cortesías dobles, o sea, para 2 personas, 2 pases para 2 personas para el Teatro Galerías, con la puesta en escena de No seré feliz, pero tengo marido. Qué feo título. Híjole. Debe ser, soy feliz porque tengo marido. Bueno, pero en fin, yo no le puse el nombre a esto. Aquí en el Teatro Galerías, estos pases son para el próximo martes 26 de septiembre a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche. Por lo cual, ahorita se van a anotar y les voy a recordar de una vez los teléfonos aquí en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp al 331 019 0712. Los van a tener que recoger, yo creo que el mismo lunes, posiblemente, no sé si mañana se pueden recoger, no, el lunes sin falta los tienen que recoger, y yo propondría que los recogieran en la mañana, a efecto de que tengan pues el tiempo para poder ir al teatro. Entonces, repito, son 2 cortesías dobles para el Teatro Galerías, para la puesta en escena No seré feliz, pero tengo marido, martes 26 a las 21 horas. Entonces, pues llamen, comuníquense, porque está bueno el regalito y la sorpresa. Hay 4 puntos torales, Alex, en nuestra historia. Hay 4 puntos torales en nuestra historia de México, creo yo. Uno son los aztecas. O sea, hay mentiras en torno a los aztecas de una forma tremenda, que si fue la cultura máxima de la época prehispánica, que fueron los meros chicharroneros. A final de cuentas, los aztecas, cuando mucho, tenían 100 años antes, o sea, en 100 años generaron ese gran imperio, 150 años. Eran una tribu de nómadas, o sea, unos viles caminantes que mal se organizaban. Llegaron hacia el Valle de México, y los únicos lugares que había disponibles eran obviamente la isla de Tenochtitlan y otra isla que no recuerdo su nombre. Esas islas estaban llenas de culebras, de sapos, de todas las plagas habidas y por haber. Era tierra que nadie quería en esa región. Bueno, pues resulta que se asientan. Sí, yo creo que sí encontraron, no sé, un águila, algo comiéndose una culebra, porque está lleno de culebras ese lugar. Y entonces fundan su ciudad. Pero eran vasallos de los señoríos de alrededor. Llegó un momento en que se liberan, llegan a tener suficiente poder, y mediante la guerra se liberan, y había una especie de encono hacia los pueblos circunvecinos, a los circundantes. Resulta de que esto los hace en un pueblo eminentemente guerrero. Violento. Muy violento. Y a final de cuentas se empiezan a conquistar y eran buenísimos para pelear. Digo, eran pues 150 años para prepararse, para quitarse el yugo de encima, y se prepararon tan bien que empezaron a conquistar pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo. Y a final de cuentas, pues empezaron el grandísimo imperio, pero vivían en base a los tributos que le quitaban a los pueblos de alrededor. O sea, realmente cultos, que tú digas cultos, no eran.
Y además mataban a diestra y siniestra y definitivamente hay pruebas de que dicen que sí sacrificaban a sus enemigos vencidos y sí comían carne humana. Y eran prácticamente depredadores, no solamente en este tema de conquistar pueblos, también en el tema de acabar con la ecología. Claro. Porque hay que ser muy honestos en ese sentido. Bueno, donde se fundó Tenochtitlán, pues ahora está la Ciudad de México, y hay que mencionar que, bueno, ellos se acabaron el lago de Texcoco. Pues sí, porque ellos lo la ciudad. secaron. Porque sí, creció Ellos la ciudad. empezaron a secarlo. Las Empezaron, famosas sí. chinampas y Claro, todas esas. claro. Que, Aunque es muy, muy ecológica las chinampas. bueno, sí, Pero sí, es que había una población de 100,000 monitos. es que sí eran muchos Eran aparte. un puño. En esa época, 100,000. Cuando llegan los españoles, que ahí hay una serie también de cuentos, por ejemplo, la Malinche. Era traductora, pero resulta que está comprobado también por documentos históricos, por lo tanto, en los que se basa la ciencia, que la Malinche sí fue amante de Hernán Cortés, pero 3 años después de la caída de Tenochtitlán. O sea, no fue ella la que ayudó a que y se infiltró ni nada por el estilo. Y podemos decir que a lo mejor fue primero su esclava. Era su esclava, se la dieron como ofrenda. O sea, imagínate, pues ¿qué esperas? O salva ese pellejo. O sea, no era tan mala la Malinche. Estaba salvando su vida. Pues, haz esto. Pues sí, señor. Pues, Sí, claro. Y en esa época, si ahorita nos aqueja mucho el tema de la opresión de la mujer, en esa época, olvídense. Claro, sí. No tenía sí. voz ni voto. Como decía Chen Li Yigon, dio copelo o cuello. Sí. Sí, o sea, no había de otra. Entonces, este tipo de cuestiones. Ahora, Hernán Cortés llegó con ¿cuántos? 300 soldados, menos de 300, no recuerdo la cantidad, Pues pero venían en tres. exactamente, en tres chalupas. En tres chalupas. Y realmente pensar que ellos fueron los que derrotaron a los aztecas, ni pensarlo. Eran el montón de pueblos que se fueron aliando a Hernán Cortés, a su liderazgo, eso sí hay que reconocerle, por el odio que existía hacia los aztecas, porque imagínate, Sí, claro. tenías que pagarle, y tenías que pagarle con vidas, independientemente que ya te hubiera conquistado, que ya se hubiera hecho un pacto de paz, etcétera. Yo tenía que seguir dándote vidas para que tú sacrificaras, y todavía hoy en día los acaban de encontrar hace poco, no recuerdo el nombre, es un lugar donde se encuentran torres completas hechos de cráneos humanos. Acabas de decir una palabra que es importante, el yugo que tenían los aztecas. Creo que estamos nosotros pasando por una época donde nos tenemos que quitar ahora nosotros el yugo. Sí. Y hay que decirlo con toda claridad, es que en realidad no fuimos conquistados, fuimos colonizados, es muy diferente. Fíjate que ahí también ahí también difiero. Otra. Yo no fui conquistado. Yo. Ok. Mis antepasados quizá. Ok. Y es muy probable que ni mis antepasados, porque es muy probable que toda mi familia haya llegado de Europa. Ok. Y la del probable. 90% de la población en México. Posiblemente. Te voy a decir... Porque pueblos indígenas quedan muy pocos. Es que digamos que nosotros, nosotros no fuimos conquistados, entonces nos tenemos que quitar ese yugo porque todavía se siente esa... Pero fíjate que eso es un error que yo veo. O sea, realmente la gente, aquí en México, una ofensa es decirte indio. ¿Y por qué? O sea, mis respetos para los indígenas, para los nativos de este país, mis respetos. Por ejemplo, ahorita tú ves en los lugares donde se están organizando en esta zona de Michoacán, que de hecho los españoles jamás pudieron con los tarascos, jamás de los jamases. Se organizan en Cherán, por ejemplo, que tienen un autogobierno muy interesante. A final de cuentas son casi sangre pura ahí. Y eso, mis respetos en realidad. Si quieres otro día hablamos de la colonia y de la conquista para seguir avanzando un poquitín. Es que también ahí en la época, de esa época hay muchos dimes y diretes. Claro. Sí, es que por ejemplo, para mí es más colonia la americana porque no hubo mezcla. Tu teoría es de que aquí tampoco hubo mezcla. Yo te aseguro que si yo me hago un análisis van a encontrar sangre, totalmente indígena, nativa.
Estoy segurísimo. A lo mejor puede ser en una persona más o otra persona menos, pero yo estoy seguro que la tengo. Nosotros somos completamente mestizados. Exactamente. Y ahí es donde existe una conquista más que una colonia, donde en la colonia van empujando a la gente a otras regiones, como en Estados Unidos, pero la ventaja de ahí es que pueden conservar sus tradiciones. Aunque sean minimizados, conservan sus tradiciones en una reservación toda fregada, que ahorita ya se las quieren quitar porque hay petróleo, pero, y aquí no, aquí fue un dominio cultural porque hubo una mezcla, o sea, hubo violaciones. Claro. Al haber violaciones, el hijo tiene que adoptar mi cultura europea, no la del lugar, y entonces ahí es donde viene un shock muy fuerte, que creo yo que a final de cuentas nos sigue estigmatizando. Ese es el yugo al que me refiero. Exactamente. O sea, todavía cargamos con ese peso. Exactamente. Otra época muy importante, la independencia. Y las grandes falacias del cura Miguel Hidalgo. No sé si sepan, y lo tengo que decir, el cura Miguel Hidalgo fue reconocido en esa época como alguien que ofrecía indulgencia a cambio de favores sexuales. Ese fue el padre de la República. Híjole. Y me van a querer matar algunos, ¿no? Pero imagínate, o sea, ofrecía indulgencias y resulta que se le juzgó. Y, acude, pero dicen que era muy hábil como orador y que esto lo salva. Bueno, esa es una gran cualidad de los líderes definitivamente históricos. Hay una parte de la historia que esto aparece en ciertos libros muy interesantes, se nos viene el tiempo encima, pero a ver si alcanzo a decir rápidamente. Resulta de que cuando inicia este movimiento de independencia, hubo un momento en que sus tropas lo apresan porque era el peor de los líderes. O sea, lo mantienen bajo custodia 24 horas al día porque no querían que diera ninguna orden, porque era como líder militar y malísimo. Y ahora sí nos tenemos que ir a la pausa. Recuerden, tenemos 2 pases dobles para ir al Teatro Galerías a No Seré Feliz, pero tengo marido. Repórtense al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331 019 0712. Estamos escuchando Coach Online. Consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Julio César, no puedo leer tu mensaje, gracias por enviarlo. Luego me van a querer, vetar. Así es que mejor no lo leo. Por acá José Castro nos dice, otra de las falacias históricas es la de los niños héroes. Ni eran niños ni eran héroes. Interesante y divertido el programa. De hecho hay una historia, creo que fue Ávila Camacho quien de alguna manera sacó unos restos óseos y los llevó a donde los tienen supuestamente enterrados en la Ciudad de México, pero que a final de cuentas, pues, quién sabe de dónde lo sacó. Ahí hay algo interesante. Felicidades por el programa, excelente. Atención, José Pichardo, favor, participo por los boletos. Estás anotado, José. Felicidades, Aldo, por el programa, es muy interesante. Quiero participar por los boletos. Claro que sí. Salvador Gómez Ortega, también que nos saluda Hilda Rivera, anotada. Por acá nos mandan un mensaje. Ha habido 2-3 mensajes que nos están diciendo con la situación que saliste del programa, pero ustedes hacen el programa y lo tengo que mencionar, que nos hablan sobre la cuestión de ver cómo se presiona como pueblo, como pueblo solidario, para que sí se pueda aportar parte del presupuesto para las elecciones, para ayudar a los damnificados. La forma yo creo que va a funcionar es, sí, haciendo mención por un lado, pero por otro lado es a través de las redes sociales. Creo que eso está teniendo un impacto tremendo, y tremendo.
Por acá nos dicen, esa era otra, los indios sí eran los de mejor sangre que la basura que llegó de España y nos la contaminó. Oigan, chavos, ¿no creen que por eso tenemos tanta porquería en nuestra cultura mexicana y por eso actuamos siendo tranzas, hueflojos, mañosos? Es que lo que pasa es que sí, lo que pasa es que la verdad somos tanta mezcla. Sí. Y creo que eso es no quiero decir un mal, pero es un acontecer de toda Latinoamérica, que somos tanta mezcla, claro, que no tenemos una identidad o no nos hemos dado nuestra identidad. Eso es interesante, pero por otro lado, en cuanto a salud, es buenísima. Ah, claro. Es como los perros de la calle, son los más sanos. Claro. Así es que nosotros somos sacarle la ventaja. Claro, claro. Cristina Rodríguez también quiere participar por los boletos. Mariana Bartel, súper interesante charla. Gracias por comunicarte. María del Carmen Jiménez, un favor. Sí, hace 15 días invitamos a un sacerdote y comentó que él daba charlas diferentes temas en el templo de San Francisquito. Es en el templo de San Francisquito. Y búsquenlo, es un templo de la comunidad salesiana. Exactamente, la comunidad salesiana. Exactamente, aquí nos pregunta si es de Sales o de Asís. Sí, es el padre Valderas, una eminencia que nos acompaña una vez cada mes. Rápidamente vamos a hablar de otros grandes mitos, pues en la Reforma. Benito Juárez no era como nos lo pintan. Era una persona que se dice que era muy rencorosa. De hecho, es famoso por una frase, Alex, que decía: al amigo, justicia y gracia. Al enemigo, la ley a secas. O sea, los cuates, pachanga, lo que quieran. Y al enemigo, ahí empezó la corrupción. Ahí empezó la corrupción a hacer a echar raíces en el sistema. Sí, fíjate que sí. Y lo llamamos héroe, pero pues hay que recordar que él le ofreció más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos. Exactamente. Que los Estados Unidos no lo aceptaron porque estaba la guerra de secesión. Hubiera ganado el sur. Entonces dijeron mangos, porque eran pro, ¿cómo se llama? Esclavitud. Porque vaya que el norte mexicano es muy aguerrido. Es aguerrido y aparte es muy conservador. Uh-huh. Es muy conservador en ese entonces, sobre todo. Y por otro lado, Maximiliano, que era una persona que vino a traer ideas 100% liberales. Realmente, si lees lo que él proponía para el país, no suena tan descabellado. Era fabuloso. Y a otro que a Porfirio Díaz, por ejemplo, que lo tachamos de hecho, no hay ninguna calle en todo México que lleve el nombre de Porfirio Díaz. Se habla de Porfirio Díaz y en la revolución en general. Porfirio Díaz empezó a hacer tonterías, se dice, ya cuando era una persona grande. Pareciera como que hubiera un poco de demencia senil, posiblemente. Sí. No lo dudo. Hay historiadores, hablan de cierto tipo de enfermedad que tenía que ver con transmisión sexual, pero bueno, eso es otro rollo, no muy verificado. Pero curiosamente, él trajo mucho progreso. De hecho, el progreso inició a México. El ferrocarril. Estaba todo eso. Al tú por tú con Estados Unidos en cuestión económica. Al tú por tú. Claro, había rezagos, pero había rezagos en todo el mundo. O sea, no era exclusivo de México. O sea, esos rezagos sociales, económicos, se daban en todo el mundo en ese momento. En Europa quizá un poco menos, empezaba a salir antes. Es que Europa era Europa. Tenía 1500 años de... Pero existía de todas maneras ese rezago. Entonces eran cuestiones... Y Europa estaba en guerra. Exactamente. En Estados Unidos también había ese rezago. O sea, había los que tenían todo, los que tenían poco y los que tenían nada. Exactamente igual que aquí. Y el grueso de la población eran los que tenían nada. O sea, realmente, no era exclusivo. Eso históricamente es verdad. Siempre el soporte de una sociedad es la clase media. Por otro lado, los famosos héroes de la revolución. Híjole. Eran un desrelajo. Entre ellos era una pachanga. Era una pachanga. Y parecía que cada quien traía su propio interés porque Por supuesto. Hubo presidentes que duraron 1 minuto. Por supuesto. Mira, esto te lo digo, no sé si con orgullo o con pesar, pero resulta de que mi tío bisabuelo fue Pánfilo Natera. Okay. Pánfilo Natera era el general líder de la división del centro. Okay. Él fue el general principal en la toma de Aguascalientes y además fue
¿cómo te diré? El anfitrión en la convención precisamente de Aguascalientes. Él supuestamente en muchos libros se dice que era villista, pues porque peleó junto a él, pero resulta que era carrancista y Villa no lo toleraba, salvo porque Carranza se lo ponía a fuerza. Entonces era una lucha de poderes. Todos esos líderes, que además tenían su historia la mayoría, todos esos líderes, era un jaloneo de poder y a final de cuentas se acabaron matando entre sí. Cuando deja de haber intereses en común, que era defender a la patria. Tener un enemigo en común, no era defender la patria. Es que como dicen, ¿sí? Enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. Y así es como y así se dio la revolución. Ahora, y así se dio todo. En premio lo que hicieron, los enterraron junto a sus enemigos. Sí, o sea, ándele, no se lleva bien. Ahora, como los niños chiquitos. Es que si no, ¿cómo justificaban después la historia? Como los niños chiquitos de esa época. Como cuando te peleas con tu hermano, te encierran en tu cuarto. No, es que no te la sabes lo que hacían algunos, que yo sí digo, si a mí me ponían a hacer eso, no sé qué hubiera hecho. Los ponían a lamerse la espalda uno al otro de los hermanos. Si me hacen eso, o sea, te juro que yo me hubiera quedado traumado. Y hay que rifarlos de traumado. Todavía tenemos un poquitín de tiempo. Sí, porque igual que yo te pones nervioso porque dices, nos vamos a ir y nos vamos a llevar las cortesías dobles. Si nos vamos y eso sucede, ya saben dónde nos van a encontrar Alejandro y a mí el próximo martes a las 9 de la noche. Siguen llegando llamadas, interesante aportación, gracias por los videos realmente no los podemos abrir. Hay que decir algo, Aldo. Nosotros aquí charloteamos y nos reímos y tal, pero creo que abrimos la curiosidad de la gente que nos escucha. De eso se trata. Porque incluso a lo mejor hasta lo que estamos diciendo, a lo mejor no es cierto. A lo mejor no es cierto, a lo mejor sí es cierto, pero lo mejor es que ustedes se pongan a buscar. Claro, es poner en duda, porque a final de cuentas nos vamos a dar cuenta, valga la redundancia, de que realmente la historia la hacen los ganadores. Yo les quiero decir, Wikipedia dicen que no es una fuente fiable, pero sí puede llegar a ser reconocida por una cosa, porque es una fuente abierta. Claro, con aportaciones diversas. Tú puedes subir algo, pero tiene un comité científico, lo revisan, y si no es cierto, en 5 minutos lo tumban. Y si es en duda, se pide, ahí dice claramente, sabes que esto está en duda, no verificar. Hay que verificarlo. Y algo bien importante es que vienen las fuentes. Así es. Entonces, Wikipedia puede ser una muy buena oportunidad para entrarle al tema, pero véanse las fuentes. Y las fuentes esas ya son libros. Son documentos muy bien fundamentados. Pues el día de hoy no vamos a tener mano santa, va a haber mano chamuca. A ver, Alex, por favor, 2. Este es uno. Y este es el otro. Ok, estas cortesías se las van a llevar Francisco Aguilar Villela y Ana Cecilia Hernández Santos, para que se den la vuelta el lunes. Nada más el lunes lo puedan recoger, por favor, estas cortesías, porque este evento es el martes 26. Entonces, no se me vayan a dormir, no las vayan a dejar perder, porque pues sí vale la pena pues ver esta puesta en escena de No seré feliz, pero tengo marido. Y luego les pido un favor, me hablan y me platican a ver qué tal estuvo. Porque está interesante. Sí, el tema está interesante, así es que capaz de que también la puesta en escena, yo creo que sí va a ser algo que vale la pena. Caramba, el tiempo se nos vino encima. Les quiero dar las gracias por su atención. Gracias a Norberto, que estuvo en controles. Gracias a Claudia, que estuvo en producción. Y pues nos escuchamos el próximo lunes. Ustedes saben, tenemos una cita a las 8 de la noche aquí en el 1040 de AM Radio Mujer con su amigo el arquitecto Aldo Prieto en su programa Coach Online. Hasta el lunes. Chao.